Muy bien, fenomenal día para todos, fenomenal jueves de live. Hoy tenemos una energía que solemos evadir, solemos no hablar mucho de eso y bueno, que quizás que es el momento de poderlo ver realmente. Y viene esta pregunta, ¿sufres o transformas el proceso de muerte? Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Pati Pati, genial. Vamos a ver quién más se va conectando. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Hoy no tengo mis otros. Algo pasó con mi celular, no lo reconoce. Estos de estos. Así que voy con lo tradicional, con lo que genera menos radiación. Hay una diferencia, ¿no? Entre la radiación de estos, del Bluetooth, es 1000 veces mayor que esta. Súper, gracias. Ok. Muy bien, entonces vamos con esta energía mientras más personas se van conectando y para las personas que van a ver esta grabación, ¿qué regalo puede ser esto? ¿Qué regalo puede ser para ustedes y para la gente de su entorno? Reconocer que hay otras posibilidades frente a la muerte. Esto viene de esta conciencia que he tenido durante las últimas semanas, durante las semanas recientes y démonos cuenta la palabra últimas. Cuando exista la palabra última, no son las últimas, las recientes, ¿no? Solemos decir. Y hoy, como siempre, voy a estar hablando de la eh, energía que hay detrás de las palabras. Porque cuando creamos desde una lingüística que somos conscientes, esto va a crear más o esto va a crear menos, pues eso cambia totalmente todas las cosas. Hola Ana, ¿cómo estás? Súper, gracias. Entonces, vamos con esto. ¿Cómo ha sido para ustedes los procesos? Esto me lo pueden ir comentando durante todo. Cualquier duda o cualquier eh, forma en que hayan atravesado, en que hayan acompañado o que hayan sentido los procesos de muerte, la muerte como tal de personas cercanas a ustedes. Me pueden ir contando. Ok, hola Sandrita, hola Lore, genial. Bueno, entonces les contaba que este ha sido eh, un camino que he transitado en estas recientes semanas e incluso en las sesiones que he tenido dentro de mi método de acompañamiento, dentro de las sesiones personales, también ha estado esto. Y realmente la energía de la muerte siempre está presente de formas diferentes. Esta que les digo, como esta energía ha sido de personas desde la muerte física, pero realmente es una energía que está súper presente. Y ya les cuento en qué consiste y cómo es. Entonces, para empezar, ¿cómo, mmm, cómo han visto o ustedes cuando eran niños entre no sé, antes de los 7, 6 años, cómo percibían, cómo vivían los procesos de muerte? Los quiero. Hola Ana Milena, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo percibían ustedes los procesos de muerte siendo niños? Y si no hubo una muerte en su infancia, como les decía, entre 0 y 7 años, ¿cómo ven los niños, sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, los compañeros del colegio, realmente en primera instancia, sin que entre el adulto, cómo vivencian los niños los procesos de muerte? Dice lejanos, ¿ok? Lejanos te refieres a, cuéntame un poquito más, es la experiencia tuya, es la experiencia de los niños que has visto como una experiencia lejana, un poquito más, cuéntame un poquito más. Ya, ok, ahora sí viene, dicen por aquí, hasta que vi morir a mi abuelo y me dio pánico. Ok, ok. Entonces la pregunta es, ¿qué edad tenías ahí? Hola Jackie, buenas noches. ¿Por qué? Les cuento. ¿Qué le pasaba a otras personas? Lejano, que le pasaba a otras personas hasta que ella vivió la muerte de su abuelo y le dio pánico. ¿Ok? ¿Quién más me quiere contar?
Ok, 8 años. Ok, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden, desde los 0 a los 7, 6 años, y eso ha venido cambiando, ¿ok? Porque los niños tienen otro chip en estos momentos y a veces esa parte inicial, esa conciencia de los 0 a 7 años ahora es distinta. Va cambiando según las generaciones. Los niños lo ven como un evento natural. Gracias por eso, Ana. Exacto. Entonces, de 0 a 6, 7 años, ¿qué está pasando? Tenemos un cerebro que está en unas ondas cerebrales donde todo entra directo. Es como Bob Esponja. Pero además de eso, los niños en ese momento no tienen el desarrollo cognitivo, mental, racionamiento que tiene un adulto. Ellos están siendo más corporalidad, ellos son más viscerales, ¿ok? Entonces, el niño está en mayor vinculación con su cuerpo, ¿ok? Tiene menos interpretaciones, menos conclusiones, menos definiciones de lo que es la muerte. Y esto le permite vivenciarlo desde ese espacio que dice aquí Anita, que lo ven como un evento natural. Para algunos es confuso. Entonces, yo me acuerdo que en un es esto sí, entierro, que ahora casi todos los creman, pero en esa época habían más entierros, lo llevan del velorio a la cosa de la tierra, de meter. Y en una de esas, uno de los familiares que estaba allí, un niño pequeño, unos 5, 6, 7 años quizás más, miraba como con curiosidad, como, ¿por qué lloran? Y entonces resulta que el familiar que había muerto, del que vivía con él, tenía una enfermedad que le impedía caminar. Entonces ese proceso era un proceso de una alteración de los nervios que llevan a los músculos, entonces se empezaba a disminuir todo lo que es la motricidad de las piernas, hasta que llega, pues no lleva esta parte de conexión nervio, motor, neurona, hasta los pulmones, y la persona fallece. Y pues claro, esta persona pues había dejado de caminar ya hace unos 2 años antes de morir. Cuando muere, lo que dice el niño es como, ¿por qué llora? Si el nombre de esta persona, si mi abuelito, si mi papá, si mi hermanito, si mi tío ya está jugando fútbol. ¿Perciben eso? Como, no entiendo. Si él ya está pudiendo caminar, ya está jugando, porque las personas están llorando. E incluso para los niños es como, ¿qué hay ahí en el ataúd? Es esta persona, hay como una confusión. Y entonces, como adultos le decimos, es que está durmiendo, es que empezamos, es que se fue al cielo, no sabemos cómo manejar esto. Pues resulta que para los niños, como están más en lo sensitivo, menos en lo mental, son más bebé de luz, ¿no? Ellos vienen con menos. Y esa energía de esa divinidad, esa energía que viene como en ese espíritu tan abierto, tan dispuesto a explorar este planeta, ellos no tienen tanta fricción, no tienen tanta interpretación con esto. A menos de que posiblemente, como nos decía alguien que le dio pánico de ver a su abuelo así, posiblemente ya en su mente había información de eso. La aprendimos. Lo que quiero mostrarles con esto es que es algo aprendido, ¿ok? Es un programa que aprendemos. Morir significa separación, muerte, duelo, dolor, sufrimiento, y pónganle todo lo que hemos aprendido. A partir de esos pensamientos claramente hay unas emociones, hay unos sentimientos, entonces lo que deducimos de ahí es cuando alguien muere, la forma en que yo debo pensar es esta, cómo debo actuar es esta, cómo debo sentir o lo que debo sentir es esto.
¿ok? Sea que lo hayamos recibido por lo que veíamos de las personas, eligiendo dolor, eligiendo trauma, eligiendo todo esto, o de lo que aprendíamos en la televisión, de lo que nos decían las diferentes religiones, las diferentes filosofías. Entonces esto nos lleva a una idea de cómo debería ser yo frente a eso, ¿ok? Y es algo que ha sido muy implantado desde muy pequeños. Y como nos lo implantan desde tan pequeños todos esos puntos de vista, toda este programa, pues darnos cuenta que puede haber otras posibilidades, que lo puedo vivir de forma diferente, es como no, tiene que ser así. Y tanto tiene que ser así que si yo estoy tranquilo, que si para mí no está siendo, no estoy pensando o sintiendo como debería, me empiezo a juzgar y me empiezo a culpar. No debería estar, o incluso otros te pueden culpar, no debería estar como sintiéndome muy mal por esto. ¿Perciben eso? Voy a esto, con calma. Si tienen alguna pregunta, me van contando. Entonces, y si alguien que nos escuche la grabación tiene alguna pregunta, también estoy ahí súper pendiente. Entonces, de todos esos conceptos, de todas esas interpretaciones, de todo eso, hay opciones. ¿Qué hacemos? O nos alineamos con eso. Es como, sí, la muerte es esto, es difícil, es un sufrimiento, y entonces ya tengo el cómo debería pensar y el cómo debería sentirme. ¿Ok? Hola, hola. Hola, Mati. Hola, Marisol. Entonces, de esto que aprendí, que no nací con eso, lo aprendí, ese concepto. Entonces, de ese concepto, yo estoy en alineación de manera inconsciente. Recuerda, es un programa que corre inconsciente. No es que tú digas, se murió fulanito, tengo que entrarle en el estado de Pato sufriendo en duelo por la muerte, entonces debo estar triste, no, es algo que corre en automático, que ya está ahí. Entonces, hago esa alineación a eso, o la otra polaridad, que es me resisto a eso. Es como si en el fondo supiera que hay algo más. Y entonces en esa resistencia que hago una barrera. Y entonces son esas personas que frente a los temas de la muerte o con familiar se enferma, es lo que nos decían ahorita, no, pánico, yo voy y lo visito, quizás que ni lo visito ni me hablen de eso, mi sentido pésame y hasta luego, y como una barrera ahí. O si voy pero tengo que, mejor dicho, salgo con una fuga energética, me refiero a con un montón de síntomas en el cuerpo, como si hubieras tenido que, porque hay una resistencia a eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo esa resistencia, cuando yo tengo esa barrera, pues es exactamente igual, solo que cara y sello de estar en el drama y el sufrimiento del concepto o de lo que se supone que es morirse. Pues exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Que a veces cuando las personas entran en este mundo espiritual, que es diferente a conciencia, dentro del mundo espiritual hay como una espiritualidad que sigue siendo dualidad, donde hay separación, donde hay juicio, donde allá los iluminados y allá donde esto es lo bueno, y donde hay entidades de luz, bueno, todo esto. Y hay una espiritualidad que es algo más consciente, donde ya se abre un poco la conciencia. Es un mal entendimiento. Entonces, ¿qué hace? La espiritualidad en ocasiones se entiende como, bueno, la muerte es una elección, las personas eligen, entonces, pues no permeo eso, sigo creando la barrera y mentalizo
me mentalizo a que no tengo que sufrirlo. Lo mentalizo. Y si las personas que están, ¿cómo saber si está pasando eso? Si las personas que están alrededor eligen el drama, eligen el sufrimiento, entonces las juzgo o no las acompaño. Porque es como, siguen siendo, sí perciben, siguen siendo, hola Erika, ¿cómo estás? Sigue siendo como esa barrera. ¿Ok? No está bien ni está mal. Nada de esto es ser consciente en dónde estoy. Porque no sé qué porcentaje, pero un 99 vamos a poner, por ciento de las personas eligen una de estas dos posibilidades. O alinearse y sufrir los procesos de muerte, o pongo una barrera, lo evito, lo evado y lo mentalizo. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo sé en realmente si los procesos de muerte están siendo algo que puedo recibir con facilidad y que puedo incluso ser una contribución, que puedo ser una real contribución? Y esto es muy loco porque a nosotros, por ejemplo, cuando yo estudié medicina hace unos tantitos años, acompañar los procesos de los nacimientos y todo eso era como wow, me encantaba, era una cosa, la magia de los nacimientos de los bebés es genial. Ahora, los procesos de muerte, que son también un montón cuando tú ejerces como enfermero, como todas estas cosas, no se abarcan de una manera total. Es como la misma barrera, ¿no? Es como, bueno, llego hasta lo que el cuerpo físico, en lo que el cuerpo físico puedo contribuir, pero me olvido de que ahí hay como un ser, ahí hay una historia, hay una vida completa, una persona que fue bebé, una persona que tuvo una adolescencia, una persona con un montón de seres a su alrededor, de personas para las cuales era relevante, un trabajo, con una profesión, quizás con un sentido, una misión, incluso para una comunidad. O sea, es un montón de cosas. Y claramente, pues el cuerpo físico es una parte para un cuerpo energético, y entonces nos hacemos, entre comillas, cargo de la parte física, pero la parte energética es un total misterio. Es una cosa de la que no se habla, es una cosa que no... Y resulta que ahí, en ese espacio de la red de energía de nuestro cuerpo, tenemos esa parte física, pero que es el 0.1 átomos. El otro, 90 y tanto por ciento, es energético. Y entonces la primera vez que yo escuché hablar a alguien de esto, bueno, también de leer varias cosas, siempre me causaba curiosidad. ¿A cuántos de ustedes les causa curiosidad esto? Y entonces se han leído cosas al respecto. ¿Por qué? Porque son cisnes. Saben como, seguro que hay algo más. Posiblemente algunos, más los patos, lo hacen desde el espacio de venga a ver cómo hago para que no me dé tanto miedo esta cosa. Muy poquitos. La mayoría lo hace desde el espacio de, bueno, ¿qué hay ahí? Desde la curiosidad. ¿Okay? Y desde ese espacio, entonces, ya yo comencé a escuchar, a hablar personas como Santiago Rojas de los procesos de restitución, ya empecé a leer más libros, comencé a darme cuenta incluso en la forma en que podía estar con estas personas diferente. Y entonces cuando tú empiezas a ver que hay otras posibilidades, además de sufrirlo, además de contraerte, además de culparte todo ese peso, de que hay otras formas, empiezas a descubrir la magia que hay en la muerte, que es una magia diferente a la magia de los nacimientos. Hay un regalo ahí. Y sé que para algunos estarán diciendo, ¿qué? Eso no es un regalo, si es lo peor.
Si incluso miren este dicho que tenemos de todo tiene solución, mija, todo tiene la solución excepto la muerte. ¿Qué deducimos de ahí? Que la muerte es un problema. Y es un problema con el que tienes que lidiar eternamente. ¿Y qué sucede? Que empezamos a debilitarnos frente a la muerte. ¿Y qué es esto? No es como si llega la muerte así con el muñequito animado que nos han enseñado y entonces tú la ves gigante y te puede coger en la noche y tú eres pequeño. No. ¿Qué es estar débil frente a la muerte? Bueno, voy a hablar primero vamos a compartir esto primero, y es cuando mi energía de recibir esa energía de la muerte está débil, cuando está eso, porque incluso para morirse se requiere energía. Estar débil frente a algo es que tú no tienes energía para eso. No hay energía suficiente para eso. Entonces, ¿qué sucede? Estamos débiles o estás débil frente a la muerte, por ejemplo, evidentemente cuando te da miedo, evidentemente cuando cerrar los ciclos para ti es muy complejo, ciclos de pareja, ciclos de amistades que tú sabes que requieren morir y tú sigues ahí, ciclos de que no cobras un dinero porque entonces de pronto daño la relación con esta persona y es mi amigo, entonces no lo cobras. Entonces ahí estás débil frente a todo eso. Otra forma en que estás débil también cuando tienes apegos, fuerte apego a cualquier cosa, a la comida, a alguna pareja, a lo que sea, porque estás evitando que eso a lo que estás apegado muera, estoy hablando metafóricamente, o sea, no esté en tu vida. Entonces ahí estás débil a morirte. No a morir en el cuerpo físico, me refiero a la energía, a usar esa energía de la muerte, que yo ya voy un momentico a aclarar esto. Cuando he visto en mi experiencia, por ejemplo, que hay personas que tienen temas con memorias de muerte, incluso en su epigenética, que es el 80% de tu ADN. La epigenética, voy a aclarar aquí un paréntesis, la epigenética es el ADN basura. Para los científicos fue el ADN basura, ahora ya ha cambiado porque es el ADN no codificado. Dentro de ese ADN no codificado están todas las vivencias de los ancestros. Cómo pensaban ellos la vida, cómo vivieron la vida, qué traumas tenía, qué habilidades tenían, qué magia tenían. Todo eso está en la epigenética. Solo el 20% menos es el ADN codificado, que es que tú tienes los ojos azules igual que tu abuela, que la diabetes del abuelo, Entonces, ahí en la epigenética se pueden guardar memorias de ancestros, se pueden guardar memorias de tu infancia, por ejemplo, aquí que nos contaban a los 8 años que viven. ¿Eso que generó? Pues un shock. Pudo haber generado toda esa interpretación, todas esas emociones y pensamientos que fueron como impactantes para ti y para tu cerebro. Personas y ancestros en la epigenética que eligieron morir desde la contracción. ¿Cómo es morir desde la contracción? Desde lo emocional y desde lo mental, con cosas pendientes, con rabia, con rencor, con culpa hacia ellos, con emocionalidad. Entonces, cuando eso sucede energéticamente, ¿qué pasa? Que la salida del campo energético no se hace desde donde debería hacerse, que ya les cuento desde dónde es, se hace desde los centros inferiores, desde el primer centro, desde el segundo centro, desde el tercer centro, donde está todo el plexo solar. Entonces, desde ahí, la persona levanta, se abre, se despega, voy a decirlo así, se despega el etérico del cuerpo, la parte energética del cuerpo.
desde donde es la forma entre correcta de fácil, de donde el ser se va a expandir, donde va a tener mayor facilidad en el proceso de la muerte, desde el corazón o desde los centros superiores, desde el sexto centro, desde el séptimo centro. Cuando se hace desde esos espacios, desde esos vórtices de energía, es porque la persona ya está en espacios de mayor conciencia y tiene facilidad con esto. La forma en que morimos es sumamente importante, como la forma en que nacemos. Entonces ustedes posiblemente han escuchado, porque son cisnes, que si, ese bebé nació con forceps, con una circular al cuello, que es el cordón umbilical en el cuello, no, con parto prolongadísimo. Y entonces son personas que paren la vida, o sea, que parir, viven con negocios que les toca parirlos, viven con dificultad. Pero ¿qué es esto? Es una memoria inconsciente. Es como si quedase esa información allí. Entonces es clave. Ahora, la forma como morimos acá, si lo hacemos desde la conciencia, desde la expansión o desde el miedo, desde la contracción, tiene que ver con la forma como vamos a continuar nuestro proceso. Tiene que ver con la forma como, bueno, y que siguen, ¿ok? Porque pues, evidentemente somos seres infinitos. Entonces el cuerpo continúa. ¿Cómo voy a continuar? Depende mucho de la forma en que elijo desencarnar. Ahora, la forma como elijo desencarnar tiene que ver con la forma como he vivido. Entonces, mueres como vives. ¿Han escuchado esto? Mueres como vives. Si yo vivo desde el espacio de la no elección, ¿eso qué es? Yo no sé qué camino coger, es que, ven, de la carta elige tú qué comer yo. ¿Han visto personas así? Dicen como, elija a mi hijo por mí. Oh, ok. Y entonces llega el proceso de muerte y ahí vienen a quien les toca elegir por ellos. Si lo intúan, si no donan órganos, si pasa a la cosa esta de muerte digna, si estaría en una unidad de cuidado intensivo o mejor que lo desconecte. ¿A quién le pasan ese maní? Adivinen. Porque da tanto miedo, mientras me cuentan, tanto miedo elegir la muerte por todas estas definiciones, todo esto, que es tan pesado que digo, no lo voy a elegir por mí. Que ellos decidan por mí lo mejor. ¿A quién le toca elegir eso? ¿A quién? Claramente al entorno, a los hijos, al esposo, al. ¿Qué tan generoso es eso? Y no estoy diciendo que tan bien o que tan malo sea, no es ni bien ni mal. Es porque durante mi vida he estado tan desempoderado, que otros elijan, que hasta el comercio diga qué como, cómo debo vestir, que el gobierno me diga qué cantidad de dinero puedo tener, que la historia donde nací, crecí, indique si puedo prosperar o no, que entonces todo está allí. Y entonces en ese momento, así como viviste, estás en el espacio de no elección. ¿Perciben? Ok, entonces otros empiezan a elegir. El punto es que para los otros no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque a la mamá, al hermano, al papá no se le pudo hablar nunca de este tema, porque era un tema intocable. Intocable. Era como, no vamos a hablar de eso, en esta casa no se habla de esto,
Eso, mejor dicho, ni esa palabra ni se nombra. ¿Por qué? Porque hubieron experiencias del pasado de muertes con mucho trauma y con mucho drama. Y entonces evitan eso, se resisten a eso. Y entonces pasa a los hijos, al esposo. Pero ¿qué sucede con esto? Se alteran eh, los sistemas familiares. Hay un sistema familiar que no es un sistema porque sí, es un sistema porque biológicamente es. Papá, mamá, hijos, tíos, abuelos, es. Y desde nuestras comunidades indígenas y desde todos sabemos que son los abuelos, por ejemplo, los que tienen una mayor sabiduría por su experiencia de vida y ellos van aquí. Uno no ve que el abuelo Muisca va y le dice al niño, ¿qué hago? ¿Qué hago si me va a morir? ¿Qué crees tú? No, ellos tienen ya una experiencia. Entonces, cuando esto sucede, se alteran los órdenes de los sistemas. Porque termina el hijo siendo como el papá, la mamá que tiene que elegir qué es lo mejor para el otro. Entonces se trata de que sean entonces los papás lo que... No, se trata de que tengamos claridad con respecto a esto y podamos elegir. Grandes, chicos, y lo podamos incluso comunicar. ¿Okay? ¿Cómo se están sintiendo? Los percibo así como... ¿Qué están diciendo, Diana? Demasiado. Ok. Entonces, cuando estoy débil a la muerte, entonces, estás débil a la muerte cuando tienes algún apego, cuando hay alguna memoria de epigenética de muerte igual a sufrimiento, que se puede, por ejemplo, vivenciar recibiendo, ay, gracias Erika, con eso yo, no están así, no, bajen barreras. Creo que eso debimos haberlo hecho desde el comienzo. Gracias. Todos los que están aquí, los que nos van a escuchar en la grabación, vamos a tomar aire. Y cuando soltemos el aire, vamos a bajar cualquier armadura, cualquier muro, cualquier contracción que estemos usando para no recibir. Eso quiere decir que después de esto yo voy a amar la muerte y no, solo que vas a tener una visión diferente y vas a elegir desde ahí si quieres la antigua, si quieres esta, si quieres más. ¿Qué tal si solo por curiosidad te permites recibir esto? Y respiramos y seguimos bajando cualquier muro con la exhalación, cualquier contracción, porque aquí en esto suele haber mucho como tabú, como hay como una barrera allí. Entonces vamos a soltar todo eso. Muy bien. Entonces, estamos con la energía débil a morir cuando, les decía, hay memorias epigenéticas donde morir igual sufrimiento, y eso se puede manifestar, por ejemplo, con insomnio. Es una de las memorias que genera más insomnio. Porque ¿qué es dormir? Morir un poco. Ok. No es la única, solo es una posibilidad que he visto desde mi experiencia muy, muy común. 2. Débil a la energía de la muerte. Cuando no quiero el cambio, cuando tengo una resistencia al cambio, es como por todo lado, sé que tengo que cambiar esto en mí. Sé que esta yo regañona, esta yo controladora, este yo con pensamientos de escasez, esta yo acelerada, estresada, este yo deprimido, nostálgico, triste, tiene que morir. Pero yo no elijo cambiar eso. Cuando hay resistencia al cambio, posiblemente hay una energía de debilidad
a la energía de la muerte. ¿Ok? Preguntas. Si quieren hacer preguntas, pueden hacer. No sé si es esto. Si esto es lo que estás preguntando. Pueden hacer preguntas en cualquier momento. Ok. Debilidad de la energía de la muerte cuando hay algún apego y debilidad de la energía de la muerte cuando tenemos esa sensación de incertidumbre, de inseguridad, donde estamos buscando que algo afuera nos dé la seguridad. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando estoy desvinculada de la fuente. Llama fuente tu inteligencia creadora, el universo, la conciencia. Entonces, cuando estoy desvinculada de esa energía, de esa fuente creadora, entonces pongo la seguridad fuera de mí. ¿Ok? Te refieres a la resistencia, no a la muerte de uno, sino a la muerte en general. Exacto. Pues es que es lo mismo. Si tú tienes resistencia a la muerte de las personas cercanas, para ti hablar de eso es como mucha contracción. Cuando un familiar se enferma, cuando tú ves la posibilidad de que tus padres se mueran, hay toda esta contracción. O incluso a la muerte propia, cuando hay resistencia a eso, evasión, o inmediatamente viene el sufrimiento y todo esto, es porque estamos débiles a esa energía. La muerte de alguien más en nuestra vida, exacto. Las dos cosas son lo mismo, porque finalmente si está afuera, está adentro. Afuera no existimos, solo adentro. Entonces, otra posibilidad esa es la forma en que habitualmente desde el mundo de patos hemos visto. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que lo aprendimos porque los niños lo ven de forma diferente. ¿Ok? Los niños lo ven desde el espacio, desde un espacio más ligero, desde un espacio más de curiosidad. ¿Qué tal si pudiera hacer eso? Desde una forma más neutral. Esa es tu esencia, queridísimo System. Esa es la real vinculación que tienes con la muerte. Es como, este es un camino, lo conozco este bosque, sé por dónde y me están mostrando otro camino que hay ahí. ¿Qué tal si lo pudiéramos ver así? Entonces, aquí vamos con la otra posibilidad. ¿Qué hacer? O sea, aquí claves. ¿Qué hacer cuando un familiar está eligiendo morirse? Ay, no, otra vez eligiendo morirse. Ya les explico, porque todo es una elección. No, voy de una con esto. Elegimos nacer, ¿verdad? Elegimos nacer en una familia, en un entorno. Evidentemente nuestro ser infinito dice, ok, vamos a aterrizar en este cuerpo, con este entorno, a tal hora, en tal fecha, con tal parto. Y todo eso tiene un sentido. Toda la historia que has tenido tiene un sentido. Que si tú logras armar todo ese rompecabezas y te das cuenta de que hay un sentido profundo en esto, tú puedes hacer una contribución gigantesca. Porque es como, pucha, claro, yo elegí pobreza en mi infancia para hoy poderme dar cuenta de esto y para poder hacer match con las personas que quizás están en este momento sin conocer, sin saber cómo es elegir algo distinto, por ejemplo, con respecto al dinero. Si yo les muestro como yo ya estuve ahí, ¿a quién van a recibir más? ¿Al que estuvo ahí o al que sí? Te voy a hablar de mamás, te voy a hablar de hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Es como llevar a tu hijo al pediatra. ¿A quién prefieres? ¿Un pediatra que quizás tenga hijos o un pediatra que no tenga hijos? Quizás, y no quiere decir que el que no tenga hijos entonces no sabe nada de maternidad, no, porque la energía está ahí, evidentemente, y la ha tenido en su epigenética. Sin embargo, con este cuerpo ha encarnado el ser papá y entonces tú dices, pues por aquí. Entonces, cuando tú reconoces que, ok,
elegí esto y puedes armar, el número, la fecha en que nací. Ay, qué curioso, fue la misma fecha en que murió mi abuela, pero que también tiene que ver con esto. Cuando tú logras tomar todas esas sincronías, empiezas a conocer quién eres. Y de ahí eso es tenerlo todo, muchachos. Cuando tú tienes ese autoconocimiento, tú sabes quién eres. Tú tienes certeza de lo que estás eligiendo. A ti nadie te manipula porque tú estás sabiendo desde ti. Eso se llama poder. No es sobre el poder sobre el otro, es de ese poder de sé quién soy, sé cómo es para mi cuerpo, y desde ahí puedo elegir. ¿Ok? Ahora, eso es, elegimos cuándo nacemos, en dónde nacemos, cómo nacemos. Díganme si no tiene el mismo sentido la muerte. Porque en la muerte tú estás naciendo a algo diferente. Por tanto, la muerte es una elección también. Fecha, hora, con quién, cómo, cuándo, todo. Cuando yo descubrí esto, mi cuerpo hizo... Porque cuántos de ustedes se han juzgado y cuántos que tenemos profesiones relacionadas con acompañar procesos de muerte, así sea desde lo físico, debía haber hecho más. Esa persona eligió también. Y esa elección con fecha, hora, personas y tal, cuando tú la puedes recibir, la puedes ver, tiene una magia, tiene un regalo ahí. Requiere salir de el cómo debería sentirme, cómo debería pensar, alineación con sufrimiento. Requiero extrapolarme de eso, para poder verlo. ¿Ok? Entonces, por eso es que dice ese dicho de nadie muere a la víspera. ¿Cuántos de ustedes han percibido, bueno, aquí hay alguien que sé que lo ha percibido, que las personas se van a morir? Y es como si ese ser infinito, esa conciencia que es tan generosa con nosotros, nos mostrara esa posibilidad para ir preparando nuestro cuerpo a eso. Porque sí es un cambio. Por eso cuando alguien fallece, tú sientes el vacío, tú sientes que hay algo diferente. Hay un cambio que percibe tu cuerpo. Si tú le metes a ese cambio tu mente, el cambio va a ser enlentecido, un poco más difícil, va a ser un duelo. ¿De dónde viene la palabra duelo? De dolor. Y la culpa, dice él. Exacto, esa sí que es una energía bien interesante. Ok, entonces cuando tú sabes que todo esto tiene un sentido, que ese ser eligió sanarse y que a veces sanar implica morirse, que ese ser eligió algo más grandioso para él y quizás lo más grandioso para ese ser es encarnar en otro cuerpo, es wow, porque la culpa, que realmente es una mentira, aquí sí que la desaparecemos. Es como, pues es. Ok. Entonces, pregunta que podemos hacer. A veces sanar implica morirse. Así es. Ok. Y quiero contarles una experiencia que por aquí no está. Bueno, una persona que hace parte del salto cuántico nos contaba esto. Y ella facilita, es terapeuta, y llega una persona, una mujer ya de cierta edad, muy católica, y entra a unidad de cuidado intensivo por una enfermedad crónica. A unidad de cuidado intensivo, o sea que no estaba con signos vitales normales, no, ya estaba en la UCI. Y lo que le dicen sus hijas, la gente alrededor, es que se haga como, mamá, suéltate a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y ella les muestra otra posibilidad. Ella es cercana a esa familia y les dice, ¿qué tal si le dices a tu mamá
así sea de forma no física, porque a veces no podemos estar ahí, pero es que el físico es el 0.1. Le dices desde el 99 que es energético, percibiendo a tu mamá y al frente están, y le hablas y le dices esta posibilidad, ténganse, porque me encantó, que fue, y si la voluntad, y si tu voluntad, la voluntad tuya, es la voluntad de Dios, es como ¡puf! Entonces ellos hicieron eso, la persona, la hija, la familiar, y si la voluntad tuya fuera la voluntad de Dios. ¿Cómo cambia este juego de palabras la energía y le lleva la elección a ella y el poder elegirlo a ella? Y adivinen qué sucede. Cuando las personas son conscientes de que no es algo que les pasa, no es algo que son unas víctimas de la muerte, porque no la muerte, cuando pueden reconocer que lo están eligiendo y que también pueden deselegirlo, eso es poder. ¿Qué sucede en este caso? No pasa en todos los casos. Puede que la persona desde ese espacio de, ok, es que da un espacio, ¿verdad? Es como fijo, sino que da el espacio. ¿Qué puede pasar? Que la persona elija, ok, elijo morirme. Esto no es conscientemente, es energético. Pero lo va a elegir desde un espacio totalmente diferente a soy una víctima de, o me toca porque. En este caso, la señora elige sanarse. Sale de unidad de cuidado intensivo y tal. Entonces, cuando yo escuché esto, dije, wow, qué interesante poder nosotros desde la conciencia otras posibilidades, ¿verdad? Ahora, tiene sentido, mi papá falleció el 31 de diciembre, una semana después de su cumpleaños. El proceso fue muy rápido, dijo como no más. Exacto. Las personas, como tú vives, si tú vives con miedo, si tú vives desde el sacrificio, desde el sufrimiento, la muerte posiblemente sea ponerle la lupa a eso. Si tú ves desde la rabia, desconectado de ti mismo, de tu cuerpo, póngale una lupa, así se va a morir. Si tú estás viviendo desde, ok, voy a escuchar mi cuerpo, eso se va a reflejar ahí, vas a tener facilidad con tu cuerpo. Si tú estás viviendo desde el soltar, desde el conocerte, desde el tener relaciones mejores, en el proceso de la muerte va a ser un proceso así con las personas, desde el relacionamiento consciente y desde el diferente. Súper, gracias. Entonces, aquí vamos, permítame, yo miro que no se nos vaya a escapar absolutamente nada. Entonces, una pregunta que podemos hacernos ahí, cuando estemos eligiendo morirnos o cuando las personas estén ahí en el proceso, es ¿cómo lo puedo transitar? ¿Cómo lo quiero? Voy a quitar puedo, borren tache en esta. ¿Cómo lo quiero transitar? ¿Cómo quiero transitar este proceso? ¿Perciben distinto? Es una pregunta donde yo digo, ok, en vez de irme como el río que se lleva todas las piedras, hago un pare y digo, ¿cómo lo quiero transitar yo? ¿Cómo lo quiero transitar? Porque requiere un autocuidado. Así sea tu papá, tu mamá, tu hijo, el que esté ahí, requieres un autocuidado. ¿Cuánto se cuidan a ustedes? Y se los digo porque yo era de las que terminaba agotadísima, con el cuerpo así, que después me pasaba factura. Me daba gripa, la migraña. ¿Por qué? Porque no elegía transitarlo con facilidad. Elegía transitarlo con la marea emocional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo elijo transitarlo? Es la primera pregunta. 2, requiero estar presente. Y presente es estar con el cuerpo.
Presente es extrapolarme de la realidad donde está aquí las personas, quizás algunas eligiendo desde el condicionamiento que tienen de lo que es la muerte o lo que suponen que es la muerte, y yo poder, ok, no separarme, es incluir esa posibilidad, sufrimiento, este elevado, este tan, ok, desde la conciencia de cómo lo voy a transitar yo, y desde ese espacio de ser un observador que no juzga, que incluye las distintas posibilidades, puedo acompañar de una manera diferente, porque estoy desde ese espacio, ¿ok? Porque pilas con esto, a veces decimos, es como separamos, si separa no es conciencia, entonces es como, no, pues yo lo voy a vivir así porque yo estoy iluminado y yo, entonces yo ya sé que la muerte se va a ser para mejor y ta. Y frente a las personas que eligen algo distinto, me separo. Pero ¿qué pasa? Que es que tú tienes ese ADN de los que están alrededor. Y entonces tú tienes una posibilidad acá. Y es que si algo de esa epigenética compartes con esas personas, tiene todavía puntos de vista fijos, tiene cosas todavía ahí que contraen, pues si tú lo percibes en el otro y resuena contigo, puedes hacer algo al respecto, contigo. Y es darte cuenta y ser la energía de la muerte. ¿Qué es ser la energía de la muerte? Destruir esos puntos de vista, porque no son tuyos, son aprendidos. Y cuando tú logras hacer eso, energéticamente, es crear más espacio para ti y para el entorno. Pero si tú te contraes y te metes y te alineas, cierras. Y entonces no puedes acompañar un proceso de muerte cuando la idea es que el cuerpo se expanda. Es que definitivamente yo con ese tema aún no puedo. Está bien. Entonces, permite que sean otros los que faciliten y encárgate de tu cuita, ¿cierto? De tus macetas, de el programa, para que sea diferente. Y si llegas o no a facilitar a alguien, ¿qué importa? Que cuando tú estés ahí eligiendo, te facilites a ti mismo, ¿verdad? Es posible. Entonces, otra cosa que quiero tocar aquí súper importante, que lo he visto, es cómo se están sintiendo. Llévenme así como o el emoji favorito para saber que están aquí presentes, que aún no está como... Chicos, queridísimos cisnes, es esto. Voy a hablar de los acuerdos, los pactos y los compromisos que hacemos. Gracias. Los compromisos que hacemos desde la obligación. Esto lo he visto, eso, corazoncitos morados. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? He visto procesos donde cuando las personas están falleciendo, hacen pactos, hacen juramentos, hacen fidelidades, hacen compromisos, hacen... Le voy a contar algo, pero no puede decir a nadie. El papá diciéndole al hijo, entonces hágase cargo de su mamá. ¿Han percibido eso? ¿Y qué pasa con esos acuerdos? ¿Qué pasa con eso? Eso es pacto de sangre. Es algo que queda súper implantado, porque esa persona está eligiendo morirse, y si tú desde tu creencia no cumples eso, pues es como y resulta una soga al cuello. Gracias, Lorena, por eso. No lo quería decir así, lo dijiste en las palabras que es una soga al cuello. Pilas con eso. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago en ese momento? Si mi papá me está diciendo que cuide a no sé qué, como si fuera yo, porque aquí ¿qué pasa? Se alteran los órdenes sistémicos y eso genera mucha carga.
Y entonces después que quizás que tú te ibas a casar con tu novia y ay, mi novia se fue con otro, ay, qué casualidad. No, inconscientemente tú elegiste ser el esposo de tu mamá en base a ese pacto o a ese juramento. ¿Cómo se mostró? Así. Hay formas distintas y esto, claro, tú dirás, pero no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a...? Pues haciéndolo. Una cosa es que tú, desde el ser hermano, el ser hijo, el ser tal, pues estés acompañando a tu mamá, estés, bueno, como hijo, pero no como el reemplazo del que se va. Así que pilas con eso, con eso. Los secretos, por ejemplo. Los secretos también contraen un montón. No vaya a decir que yo tengo otro hijo, en el 1900 tuve un hijo que vive en Ibagué. No le va a decir nada a su mamá. Te pasó así, con moño. Tin, 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 el bollito completo. No estoy hablando de intención, te lo pasó. Y entonces tú lo vas a guardar. ¿Y qué va a pasar un día? Que eso va a empezar a oler y eso se va a notar. Y eso tiene un efecto en tus finanzas, en tus relaciones, en tu vida. Pero es que es por amor a mi padre. ¿Es por amor realmente? ¿Qué tal si desde el espacio del amor? Bueno, que quizás es el momento, papá, de tú mostrar eso. No me vayas a... Si, yo les digo, si tiene un secreto, algo que, excepto en la parte obviamente terapéutica y esto que me cuentan un montón de cosas, eso es otra cosa. Pero si es alguien me dice, me guarda este secreto, teta, cuéntaselo a otro. Porque es una gran contracción. Wow, exacto. Entonces, tengan en cuenta eso. Si lo eligen, elíjanlo siendo conscientes de esto, porque quizás que esto no se lo van a decir en ningún lado, pero yo estoy aquí para contárselos. ¿Qué más da? Porque veo que genera mucho bloqueo en las realidades de las personas. Hacer ese tipo de pactos, de juramentos, de tal. ¿Ok? No solo para el que elige hacerlo, sino para el ser que se va con esa facturita, puras deudas energéticas. ¿Ok? Y si no se saldan aquí, repeat, no son tan chéveres. ¿Ok? Entonces, reconocer eso. Cuando nosotros reconocemos, entonces, que la muerte es una elección, que así como estás viviendo, estás eligiendo morir, que puedes elegir usar la energía de la muerte y que hace parte, es una parte grandiosa de la vida. ¿Y qué es elegir la energía de la muerte? ¿A qué le requieres dar fin? Terminator. ¿A qué requieres morir hoy? Esta es una pregunta que desde que la escuché la amo y les pregunto siempre un montón esto. ¿A qué requieres morir hoy para empezar a vivir? ¿Qué hacen las células de cáncer, por ejemplo? Ese sí que es un claro ejemplo de eso, a lo que no estamos eligiendo morir, a una relación abusiva, a la culpa de un aborto, a una lealtad familiar. Entonces no estamos, como no elegimos morir a eso, preferimos morir antes de morir a eso. Es inconsciente, porque dentro de nuestro cerebro es como, esto no lo quiero mirar, es tan difícil, no lo quiero afrontar, que prefiero elegir lo otro. El punto es que desencarnas y vas a requerir morirlo. ¿Y por qué vas a requerir morir? Espérenme un segundo porque ya se me va a apagar. ¿Por qué vas a requerir morirlo? Porque hay el destino, el karma. No. Es porque detrás de eso hay una potencia gigantesca. Así que si tienes un montón de miedo a morir, es porque tienes una potencialidad
para vivir chingonamente. En colombiano se diría con una grosería, porque es que he tratado de encontrar como un sinónimo de chingón en colombiano y es una grosería, pero esa es la que tiene la energía de eso. Si alguien la quiere escribir, la puede escribir. Por si hay niños que vean esto después, uy, qué tomaría. Entonces, ¿cómo vives, mueres? ¿Qué requieres para tener facilidad con los procesos propios o para dejar de sufrir la muerte y ser y transformarla? Ustedes saben cuál es la respuesta. El cuerpo. Es el cuerpo el que les va. Pero ¿cómo así? Pues sí, estamos hablando de muerte y la muerte tiene que ver es con el cuerpo y a veces ni siquiera lo incluimos. Ni siquiera lo incluimos ahí. Podemos tener conversaciones con el cuerpo, podemos pedirle que tenga facilidad con esto, podemos detectar cuando haya contracción. La contracción en el cuerpo, ¿qué es? Es carga electromagnética, pensamientos, sentimientos, emociones de cómo debería vivir el proceso de muerte, que requiero soltarlos para que haya más expansión. Y cuando yo soy esa energía de expansión, ni siquiera tengo que decir una palabra. ¿Pillan esto? A veces es como, ¿cómo acompaña este proceso de muerte? Entonces voy a leer el salmo, voy a echar aquí como unas hierbas allí. ¿Qué tal si fueses tan poderoso que no requirieras ni siquiera nada de eso? ¿Qué tal si tú eres el espacio a más posibilidades? Porque has elegido morir a todo lo que la está en tu vida diariamente. Y entonces cuando tú estás eligiendo eso, pues cuando elijas la muerte va a ser, bueno, pues este es otro morir. Ya he elegido morir a la escasez, ya he elegido morir a la pobreza, ya he elegido morir a la incomodidad cómoda, ya he elegido morir al patito feo, ya he elegido morir a los juicios ya he elegido morir a todo eso. Entonces, pues es que este camino ya lo he recorrido un poco. Va a ser con mayor facilidad. ¿Qué tal si se trata? Porque a veces es como, bueno, claro, hay procesos que facilitan eso y que uno puede dar. Yo les digo desde mi corazón, desde mi gran emperador, que más que eso es ser tú el espacio de no mente, de neutralidad, de vacío, de no juicio, de nada de eso, como un niño, desde el espacio de la curiosidad. Cuando eso sucede, ¿saben qué pasa? Se recibe el regalo y la energía hermosa que hay detrás de los procesos de la muerte. Y detrás, yo diría que no tan detrás, sino adelante, en los lados y en todo lado. Es cuando tú puedes ver eso y dices, wow, esta persona eligió morir cuando la persona con la que vive, cuando su cuidador se va. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque él sabía que esa persona, para esa persona, no iba a ser con facilidad un regalo. Ese es uno de muchos que se perciben ahí, que incluso uno se puede hacer la pregunta de cuál es el regalo, así la mente le diga que no, y no es para que se responda cognitivamente. Las preguntas no son para eso, es para que el universo te muestre con sincronías esa magia, pero requieres estar presente en el cuerpo, requieres ser un observador, extrapolarte y requieres estar en vacío y en neutralidad. Y sé que puede que para algunos parezca es imposible, es posible, ¿ok? Requieres, esto es como un músculo, es que la conciencia es un músculo que se ejercita, es un músculo que se ejercita. Lo genial de esto es que cada vez, como cuando tú vas al gimnasio, te sientes más poderoso, cada vez tú dices, ya subí 10 grados más, y ahora, antes no podía subir de pie, ahora un poquito más. Así es, y llega un momento en que tú dices, wow, esto está súper diferente.
¿Por qué? Porque así es la conciencia, es una bolita de nieve cada vez, ta, 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 ta. Y tú dices, ay, yo era esa persona de, ni me acordaba que era eso. Realmente que sí es distinto ahora. Para llegar a eso, requieres ejercitarla, usar la conciencia, para que sea la conciencia la que pase a través de ti y le muestre a esa persona que está ahí eligiendo el proceso de muerte posibilidades más expansivas. Eso no es posible, ya es posible y siempre ha sido posible. Así, por eso los maestros tibetanos saben cuándo se van a morir. Alumnos, tal fecha elijo desencarnar. No desde el sufrimiento, no desde la contracción de... Y si esto tú lo puedes ver, conoces, ay, sí, hay personas, pongamos que no es un maestro, un abuelito, que con una respiración, una mascota también, tú sientes cómo cambia la energía y tú cómo lo perciben incluso los otros animales y tú puedes estar en conciencia de eso. Entonces es porque eso está disponible para ti también y por tanto para todos. Así que muchísimas gracias, les envío un abrazo energético gigantesco. Nos vemos el próximo jueves con otra movida energética. Así que ¿cómo quieren transitar esto? Chao, chao, bye, bye. No sé si habían preguntas, en todo caso, me cuentan mientras mandan los corazoncitos. Con gustísimo, con mucho gusto. Gracias.